Dios los bendiga en esta hora. Este día vamos a ver un estudio acerca de lo que es la oración, la facilidad que Dios nos dio a través de Jesucristo para llegar hasta el trono de la gracia. Aunque en el principio tuvimos demasiados obstáculos a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces se nos hizo una tremenda dificultad para poder lograr llegar hoy a lo que la Biblia llama el lugar santísimo. Vamos a escuchar lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí dice que la presencia del Señor se paseaba en medio del día, pero ellos tuvieron miedo. La razón es que habían pecado. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y en realidad es el hombre el que la hace, porque después el hombre, después de que peca, se siente en una especie de condenación. Y dice que ellos se escondieron entre los árboles. Y entonces, bueno, ahí hay lo que se pueda leer ahí en todo el texto y el contexto, van a encontrar que hay un diálogo entre Dios y ellos, porque el Señor les dice: has comido del árbol que yo les dije que no comiesen, pero comienzan a echarse la culpa, pero eso es otro tema para otro día. En 3:22 exactamente de Génesis también, el Señor nos dice claramente, por la Biblia nos dice qué hizo el Señor con Adán y Eva. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Gracias. Entonces vemos que Dios menciona cosas que son detalles importantísimos, cosas que son muy importantes para nosotros los que estudiamos la palabra del Señor. Dice que Jehová dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Quiere decir que él estaba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que están ahí, ellos están trabajando en una forma junta. Otro tema para otro día maravilloso, desglosarlo. Pero dice el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El bien y el mal lo tomaron ellos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces Dios los sacó del huerto, los echó fuera del huerto, y luego que los echó fuera del huerto, dice que Dios puso una espada encendida que se revolvía y el camino se cerró. Ya por ahí, por ese medio, no se podía entrar más a tener comunión con Dios, que fue lo que se perdió. Cuando el hombre peca, pierde la comunión con Dios. Y entonces vamos a ver lo que nos dice acá en el libro de Juan 9:31, nos dice, Juan 9:31 nos enseña claramente que el pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero hay un remedio para eso. Por eso vamos a escuchar lo que dice Juan 9:31. Ese pasaje no hay ningún problema, lo estamos ubicando en este momento y nos dice de esta manera. 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, dice Dios no oye a los pecadores. O sea, si nosotros estamos en pecado y oramos a Dios, Dios no nos escucha, porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. O sea, Dios no nos oye. De hecho, el Padre Nuestro dice en el texto, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la oración que Cristo nos enseñó. Entonces hay que pedir perdón a Dios dentro de la oración. Es muy importante, porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, se arrepiente, le pide perdón, a ese lo escucha. Y Juan 1:29, que es un pasaje importantísimo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que Juan el Bautista
estaba con unos discípulos y Jesús venía, me parece a mí que estaba seguro como en una parte baja, caminando Jesús, y arriba estaba Juan con los discípulos. Y él les dijo a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hace una transformación acá de lo que más adelante vamos a ver, lo que fue el Cordero de la Pascua, porque desde el tiempo de la Pascua, ellos cogieron el Cordero y por familia y lo guardaban, lo apartaban desde del día 10 del mes de Abid, que es un mes en el calendario hebreo, hasta el día 14. El día 14 lo sacrificaban y la sangre la ponían ¿a dónde? En los dinteles de las ventanas y en los marcos de la puerta. Y el espíritu de la muerte pasó y no les hizo daño a ningún primogénito porque estaba la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa convicción, creer, mencionarlo y enseñarlo a todas las personas que nosotros podamos. Porque normalmente la gente dice, la sangre de Cristo me cubra. Y eso pues también vamos a hacer otro estudio posteriormente acerca de eso, porque esa parte es importantísima. Ahora, en Éxodo 26:1, ¿qué nos dice? 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ok, el tabernáculo, nosotros lo tenemos acá, es una ilustración maravillosa del tabernáculo, pero ahorita no vamos a hacer ningún estudio de él como una unidad para ver. Si lo veremos también más adelante, pero él le pidió que hiciera un tabernáculo y aquí está el modelo exactamente como se lo dio. El tabernáculo es importante saber que solo tenía una puerta, no tiene 2 puertas ni 3 puertas, es exclusivamente porque tiene que ver con que solamente hay un camino para ir al cielo, que es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. Entonces debemos de entender eso. Después de la puerta están los sacerdotes, están ahí, y también está el sumo sacerdote. Y ellos hacen todos los sacrificios que la gente o el pueblo de Israel traía, y estaban ellos en los atrios. Y ahí traían los sacrificios para ofrecerlos por su familia. Entonces el sumo sacerdote hacía sus sacrificios por ellos, para expiación de los pecados, y luego tomaba la sangre del cordero y la llevaba hasta el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, él echaba incienso en el altar de oro acá, que estaba encendido, y se hacía mucho humo, y el humo hacía que al abrir la cortina, que también lo vamos a ver en el libro de Éxodo 26:33, al abrir esa cortina, los que estaban acá no miraban hacia adentro porque la santidad de la presencia de Dios los hacía morirse a ellos. Dice 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Porque hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso hay que entenderlo. Muchas personas tal vez en algún momento escuchan esas palabras, pero no lo comprenden. El lugar santo es aquí donde estaban los sacerdotes. Y el lugar santísimo es aquí donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Aquí estaba el arca del pacto, que según nos dice la palabra en Deuteronomio, y Éxodo tenía la segunda ley, que es el libro de Deuteronomio, y también tenía la vara de Aarón que reverdeció y el maná del desierto. Algunos le llaman a eso que Israel había despreciado, era el pecado de Israel porque había despreciado la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la vara de Aarón que reverdeció, la provisión de Dios que era el maná que Dios le dio en el desierto, y también se habían apartado de la ley del Señor. Ok, entonces, cuando eso ocurre, cuando ellos hacen esto, este velo hacía la separación. Debemos de marcar en nuestro corazón que había separación entre un lugar que se llamaba santo y el lugar santísimo. Quiere decir que al lugar santo podían entrar los sumos sacerdotes, alrededor de los atrios podía estar todo el pueblo, pero el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, que se santificaba durante un año. Si era casado tenía que separarse de la esposa durante un año para llegar a ser
esta administración de solamente en esta época. Por lo tanto, vamos a pasar ahorita acá al libro de Marcos 15, Marcos 15, 38. Marcos 15, 38 nos dice: Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El contexto dice que cuando Cristo murió, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros, las piedras se rodaron por todo, se pasaron tantas cosas, pero dentro de esas cosas que estaban pasando a los alrededores en toda parte, porque la misma tierra, la naturaleza estaba conmovida con la muerte del Señor Jesucristo, y entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo, lo cual nos enseña que ya no había todo este sacrificio para llegar ahí, no había que hacerlo de nuevo, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hizo, como lo vamos a ver ahorita en Hebreos, hizo exactamente que se uniera ese lugar santo con el lugar santísimo. Entonces, en el libro de Hebreos nos dice en el 10, 19 y 20, vean qué importante esta es: el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y en el libro de Hebreos 10, 19 y 20, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. hay cuatro cosas que vamos a resaltar. Una es que tenemos entrada directa, ¿verdad?, al trono de la gracia. ¿Y por medio de quién? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y además dice dice que por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, el cual es su cuerpo. O sea, cuando el cuerpo de Cristo fue entregado a Dios, ¿verdad?, que realmente Él murió, el cuerpo de Cristo fue entregado a la tumba luego, porque Él tuvo que ir ahí como una persona muerta. Cuando eso, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y tenemos entrada directa. Yo diría que esto es crucial, que un cristiano lo sepa. Por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de Él, dice que tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. Entonces, por el camino nuevo. En Hebreos 4, 14 y 16, aquí está la palabra exactamente que yo le llamaría la palabra de confianza para un cristiano cuando ora. Hay algunos pasos que hay que dar, pero cuando la persona ora, este pasaje le tiene que llenar de confianza. Vamos a escucharlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, exclusivamente tenemos que resaltar que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y tenemos la sangre del Cordero. Y el Cordero de Jesucristo y el gran sumo sacerdote de Jesucristo. En este caso acá, todos los sacerdotes que estaban acá eran de la tribu de Leví, eran levitas. En este caso, nuestro gran sumo sacerdote no es levita, él es judío, es el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Jesús y la samaritana hablaban, Él le dijo que la salvación viene de los judíos, porque Jesús es judío y Él es nuestro Salvador, nuestro gran Salvador. Entonces aquí conocemos claramente ahorita, si nos arrepentimos, tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. Y aquí dice que Jesús, el Cordero de Dios, es el que presentaba acá la sangre, esa sangre de Cristo, según dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es que lo cubre, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando usted va a orar, ya este velo se rasgó, usted tiene entrada directa hasta el trono de la gracia. Si leemos en Romanos 8:34, Romanos 8:34 nos dice exactamente dónde está Jesús y qué hace Jesús después de que pasó todo ese sacrificio, que nos dice Marcos, el velo del templo se rasgó, el cual era su cuerpo. ¿Y qué hace Jesús ahora? Vamos a verlo, a escucharlo en la palabra.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga usted, qué pasaje, ¿verdad? Ese pasaje es como una bomba atómica, más contra el diablo. Jesucristo es el que murió por nosotros. ¿Quién nos condenará? No hay quien pueda condenar. Usted es un creyente, en el Señor es creyente, en la palabra del Señor y en la obra que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Nadie te puede condenar. ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Jesucristo es el que murió por nosotros, pero también dice el que también aún resucitó. Y además de eso dice que se sentó a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Si que usted ocupa un intercesor, ahí tiene a Jesús. Si usted ocupa usted ocupa una oración que lo lleve directamente al Padre, ore en el nombre de Jesús. Dice San Juan 14, 13 y 14. Dice 12, 13, nos dice exactamente que oremos al Padre en su nombre y nos concederá todas las cosas. En Hebreos 7, 25 es una unión de estos dos versículos, pero en Hebreos dice así, hablando del Señor Jesús también, nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente, o sea, para siempre. O sea, Jesús salva en este tiempo, en todo tiempo. Él es nuestro Salvador. En el momento, al pecador más grande que exista en el mundo, se acerca a Jesús y Él va a darle ese perdón. Nunca Él va a negarse. Él no puede negarse a sí mismo porque Él vino exactamente a morir en la cruz por nosotros. Habrá gente que no es tan mala y habrá gente que es demasiadamente mala. Entonces hay gente que piensa, si Dios salva a esa persona, casi como que no me interesa. A mí me lo han dicho así exactamente, por eso lo digo. Alguien me dijo, si fulano de tal va a estar en el cielo, prefiero no ir al cielo. A mí me lo han dicho así. Pero no importa la cantidad de maldad que haya en un hombre, si se arrepiente, la sangre del Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y entonces aquí también nos dice, ¿verdad? Y dice que se perpetuamente para interceder por nosotros. También dice que se sentó, ¿verdad?, a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y finalmente en Hechos 4, 11 y 12 nos dice de la siguiente manera que esto es esencial saberlo, vivirlo, creerlo, porque esto le da vida a todo esto, todo eso tiene vida en estos dos versículos del capítulo 4 de Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, la iglesia de Cristo está fundada sobre la piedra que es Cristo. Dice que Él es la piedra desechada por los hombres y vino a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice, acerquémonos, ¿no? ¿Cómo dice? El versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Ahora vamos a recapitular. Aquí ellos fueron separados y el lugar fue prohibido que entraran. Mira que aquí están dibujados los querubines. Algunas personas usan esto para decir que Dios mandó que hicieran imágenes, pero esto Dios lo pidió que le hicieran al arca. Más bien acá en esta parte está un querubín para allá y el otro para acá, conforme dice el libro de Éxodo. Así los hicieron. Y entonces esta entrada estaba totalmente obstruida. Digo Dios que la cerraría, ese camino se cerraría y ya no se abriría nunca más. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor aquí en el verso 19 del capítulo 19 y 20 de 10 de Hebreos? Nos dice que por el camino nuevo que Cristo nos abrió, por medio del velo, por medio de su cuerpo, el cual es el velo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el camino nuevo para ir acá, entrada directa al trono de la gracia, dice Hebreos 4, 14 al 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad? Acerquémonos. No necesitamos nosotros
ninguna cosa. Únicamente para entrar al trono de la gracia, siempre como pastor he aconsejado que lo primero que nosotros debemos de hacer es arrodillarnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y de la forma como dijo el rey David, aún de los pecados que no nos acordamos, porque algunas veces hemos hecho cosas que ni cuenta nos damos que mal hicimos. Y tal vez alguien dice, no, ¿cómo no darse cuenta uno? Pero de alguna manera hay cosas que son malas y tal vez no nos dimos cuenta. Entonces, tenemos un intercesor que es Jesucristo. Aquí también dice que es Él el que intercede por nosotros. Y aquí nos dice exactamente que no hay otro nombre, no hay. O sea, nosotros tenemos que comprender claramente que no podemos utilizar otro nombre para ir al Padre que no sea el Señor Jesucristo. Así que les bendecimos en el nombre del Señor en esta hora por esta palabra, esperando que sea de edificación para ustedes y esperamos que la gloria de Dios se manifieste en el momento en que usted pueda mirar esto y que su corazón y su vida sean transformadas para tener entrada directa hasta el trono de la gracia.